Hoy haremos un beso de ángel. Iniciamos desmoldando nuestro quesillo que reposó toda la noche. La receta de mi quesillo es a base huevo, leche evaporada, leche condensada y un toque de ron. Ponemos en baño María en un molde más grande para hacerlo a baño María por 1 hora cubierto con papel aluminio. Luego que ya está listo, dejamos enfriar y reposamos toda la noche. Si quieren un video de cómo hacer un quesillo, me dejan en los comentarios. Vamos a desmoldar nuestro quesillo, ya previamente le despegamos de los bordes para voltearlo. Quitamos el exceso de caramelo ya que solo necesitamos el quesillo, y así de bonito nos quedó súper lisito el caramelo que sacamos. Lo puedes reservar y agregarlo un poco en tu beso de ángel o no, en mi caso yo no lo hice. Ahora vamos a preparar nuestro molde para hacer nuestro bizcocho de 3 leches. Lo preparamos con mantequilla, en mi caso le pongo papel encerado, o puedes simplemente prepararlo con mantequilla y harina, no hay problema. Ahora vamos a hacer nuestro bizcocho. Yo lo haré en esta batidora, pero también la puedes hacer en una manual. No pasa nada, solo debes llegar al punto de letra. Agregamos 8 huevos. En 200 gramos de azúcar le agregamos una pizca de sal. Ahora sí batimos a velocidad alta y agregamos nuestra azúcar poco a poco hasta que llegue a punto de letra. Agregamos esencia de vainilla, en mi caso le pongo 2. Ya es tu decisión si quieres 1 o 2, aunque en la receta normalmente es 1. Luego de unos minutos nuestra mezcla duplicó su tamaño, y luego de batir y batir, finalmente hemos llegado al punto de letra. Como pueden observar, así es como debe de quedar. Luego tenemos 200 gramos de harina previamente tamizada, y le agregamos polvo para hornear 1 cucharadita. Comenzamos a colocar la harina a la mezcla, y lo vamos a hacer en 3 partes. Y lo hacemos tamizando otra vez con movimientos envolventes para que nuestra mezcla no se baje y quede un bonito bizcocho. Así es como debe de quedarnos. Luego lo pasamos a nuestro molde, pero antes de eso, nuestro horno ya debe estar calentando a 180 grados y lo dejamos por 35 a 40 minutos, depende del horno que ustedes tengan. Ya salió del horno, dejamos enfriar y comenzamos a desmoldar para comenzar a cortar nuestro bizcocho. Una pausa para apreciar lo lindo, suave y esponjoso que se ve. Luego comienzo a cortar el bizcocho. Yo me ayudo con este cortador, pero pueden hacerlo con un cuchillo de sierra, no pasa nada. Luego en nuestro mismo molde, cóconos plástico de cocina o puede ser una funda, para comenzar a humedecer nuestro bizcocho. Yo en lo personal siento que es mejor comprar el 3 leches ya hecho que hacerlo. Siento que si deseas emprender, sale más conveniente de esa manera. Y simplemente lo rebajas con leche entera, ya que es muy dulce el 3 leches listo. Y tú puedes adaptar el dulce de tu 3 leches, a medida que vas probando, vas encontrando el dulzor perfecto. Como vieron, ya estaba arreglando mi primer bizcocho en el molde. Para comenzar a humedecer muy bien, una vez que sintamos bien humedecido, colocamos nuestro quesillo cuidadosamente, porque puede partirse ya que es muy frágil. Una vez listo nuestro quesillo, colocamos la otra mitad de nuestro bizcocho y comenzamos a humedecerlos nuevamente súper bien para cubrirlo con nuestro plástico de cocina y llevarlo toda la noche a refrigeración. Al día siguiente desmoldamos y qué hermoso se va viendo nuestro beso de ángel. Olvidé grabarles cómo lo porcioné. En mi caso, saqué 8 porciones grandes, pero es tu decisión si quieres 8, 10 o 12, si es para emprender. Así nos quedó finalmente nuestro beso de ángel. Yo lo decoré simplemente con manjar por encima y listo, ya tienes esta idea para emprender o disfrutar con tus familiares. ¡Wow! Bye, nos vemos en un próximo video. Pero antes no olvides darle like y decirnos en los comentarios qué tal te fue con este postre.